Mi nombre es Fernando Jimón Melchor, soy artesano de Tonalá, Jalisco, trabajo el barro por tradición familiar por más de 6 generaciones. Tonalá se encuentra ubicado en el estado de Jalisco, en el occidente de México, sobre la costa del Pacífico mexicano, a 5 horas de distancia del mar por carretera. Forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, segunda ciudad más grande del país. Cuenta con una extensión territorial de 166 kilómetros cuadrados y una población de más de 500,000 habitantes. Nos encontramos a una altitud aproximada de 1,600 metros sobre el nivel medio del mar. Tonalá es uno de los municipios más antiguos del occidente del país y en su momento con una importante presencia española. A la llegada de los españoles en 1530 se da su primera fundación. Fue parte de la provincia de la Nueva Galicia y la segunda fundación y definitiva en el año 1873 como municipio. Después de la conquista de los hombres por Beltrán Nuño de Guzmán, el 25 de marzo de 1530, se oficia en Tonalá la primera misa en el occidente del país, y con esto da inicio a la conquista espiritual y su adhesión al cristianismo. Es un municipio rico en yacimientos de barro. Contamos principalmente con 4 tipos de barro: blanco y negro para construir piezas, rojo para los engobes y matiz para la liga de los colores o para la decoración. Actualmente la mayoría de estos yacimientos se encuentran debajo de las construcciones por la urbanización. Contamos con una gran cantidad de costumbres y tradiciones, entre las que destacan la alfarería y la cerámica. Es un municipio en el que su mayor producción artesanal se debe al barro, contando con 5 técnicas madre, como lo son: barro petatillo, barro canelo, barro vetus, barro bandera. Esta técnica adquiere su nombre por llevar los 3 colores de la bandera mexicana: verde, blanco y rojo. La pieza se engoba con barro rojo, se bruñe con un trozo de mineral llamado pirita y posteriormente se decora con matiz, una tierra de la región que al pintarla es negra y después de la quema cambia su color a blanco. Se ponen algunos detalles en verde con óxido de cromo ligado con barro para así lograr los 3 colores de la bandera mexicana. Se hornea a una temperatura aproximada de 720 grados centígrados. Barro bruñido. Piezas pintadas con colores de tierra e iconografía tradicional. Después de la decoración se bruñe o talla con un trozo de mineral llamado pirita para sellar y sacar brillo. Después de bruñida se hornea a una temperatura aproximada de 650 grados centígrados. Esta técnica adquiere su nombre por el hecho de bruñir o tallar las piezas para sacar su brillo. Originalmente, para hornear estas técnicas se utiliza un horno hecho completamente de barro, conocido como horno a cielo abierto. En Tonalá se elaboraban piezas de alfarería desde antes de la llegada de los españoles, piezas que se han encontrado en diferentes sitios arqueológicos. El más importante, por ejemplo, el Plan del Guaje. Estos vestigios los podemos admirar en el acervo del Museo Nacional de la Cerámica en Tonalá. Cabe mencionar que la alfarería, que se producía hasta antes de la conquista, era muy sencilla en su decoración. Después de la llegada de los españoles y con la influencia de los moros, cambió su estilo hasta lo que ahora vemos como una decoración saturada. Dicho estilo lo podemos ver en piezas del siglo XVI que fueron hechas para regalo a los reyes de España y que se encuentran en museos de ese país. Me inicié como artesano a los 9 años de edad. Crecí en el barro dentro del taller familiar, primero haciendo trabajos sencillos como lijar y alisar las piezas. Mis padres, Fernando Jimón Barba y Águeda Melchor Murguía, siempre han estado presentes en mi trabajo como artesano. Siempre conté con sus consejos y su guía. A la edad de 13 años comencé con el pincel, primero pintando cosas muy simples y al cabo de un tiempo y con la práctica ya terminaba las piezas de todo a todo. Una tarde después de llegar de la escuela primaria, me senté del lado de mi abuela paterna, María Concepción Barba, que estaba trabajando, y yo jugando me dijo que hiciera 2 cubitos con el barro. Una vez que los hice, me dijo que resacara el interior para dejarlos como si fueran 2 cajitas de zapatos, solo las paredes y el fondo. Cuando las terminé,
Me mostró cómo hacer las tapas, porque esas cajitas terminaron siendo dos alajeritos en miniatura en la técnica de barro bruñido. Para ese tiempo el gobierno de México organizó un concurso a nivel estatal, donde participé por primera vez, obteniendo un primer lugar en la categoría de miniatura. Eso terminó por convencerme de aprender y dedicarme a trabajar el barro como mi principal actividad de vida y económica. Ya con la experiencia de pintar miniatura, en conjunto con mis tres tías, hermanas de mi padre, comenzamos a participar de manera colectiva en diferentes concursos a nivel estatal y nacional durante varios años, obteniendo muy buenos resultados en la categoría de miniatura. A la edad de 18 años conocí a Marilena López Suárez, quien tiempo después se convertiría en mi esposa y madre de mis cuatro hijos, Fernando, Indira, Aria y Marco Antonio. Juntos iniciamos nuestro taller familiar en el año 1993. Utilizo dos tipos de barro para construir las piezas: óxidos ligados con barro para la decoración. Utilizo pinceles de pelo de perro y de gato, mismos que yo hago de acuerdo a nuestra necesidad. Alimento mi horno con leña, tarimas o pallets mayormente, con una duración de 5 a 6 horas de quema. Ahora con nuestros hijos estamos buscando la manera de que estén convencidos de continuar la tradición independientemente de sus estudios, cosa que no es sencilla, ya que hay muchos distractores, pero tenemos la confianza que lo lograremos. En 2010 me otorgaron el galardón a la mejor trayectoria como artesano en el estado de Jalisco. Es muy satisfactorio llevar nuestros conocimientos a otras partes del mundo, donde ceramistas y artesanos quedan asombrados por nuestro proceso con el barro, el cómo del simple polvo sale del horno una pieza de barro bruñido o barro bandera. Espero que esta oportunidad de compartir con ustedes abra la puerta a que más artesanos de México compartan sus conocimientos con otros ceramistas en el mundo, para de esta manera dar a conocer la gran riqueza cultural que tenemos en nuestro hermoso país, México. Muy buen día, maestro Fernando. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, con mucho gusto de compartir con ustedes. Bueno, yo me voy a encargar de transmitirte las preguntas que te vayan haciendo las personas. Por el momento no veo ningún comentario. Si quieres, vamos conversando. No sé, ¿qué nos tienes preparado para hoy? ¿Cómo es tu iniciativa de compartir tus conocimientos? Bueno, lo que yo les quiero compartir, y con todo gusto será un placer, es cómo desde el polvo, desde cuando sacamos el barro o se saca el barro de las minas en terrón o piedra, después cómo se muele, cómo se amasa, cómo es que se hace una pieza de la nada con moldes tradicionales de barro, y cómo es que se le empieza a dar los primeros pasos, que es el alisado, el engobado en caso de que sea barro bandera o barro bruñido, cualquiera de los dos tipos, y lo que es el decorado, terminando con el bruñido, y pues nada más porque no me alcanza aquí el horno, sino también hasta horneado. Bueno, entonces yo, yo estuve viendo algunas de las fotos que nos enviaste y la arcilla se ve negra, negra, negra. ¿O cómo es que se ven las arcillas que trabajas en crudo? Bien, pues empezamos entonces mostrándoles lo que son los 4 tipos de barro que tenemos aquí en Tonalá, que es de los que le hablaba en el video. Tenemos un barro blanco, que viene siendo así es como sale de la mina. Su particularidad es que da resistencia, más que plasticidad, es resistencia. Tenemos el barro negro, que es un poquito más oscuro que el blanco, y su particularidad es que es plástico. Entonces, la unión de estos dos nos hace la mezcla perfecta para trabajar las piezas que nosotros hacemos. Esas al quemar el blanco te da blanco y el negro te da qué color o cómo funciona la quema. Sí, es muy raro que hagamos una pieza con barro negro
y otra con barro blanco solamente, porque ¿qué es lo que pasa? Se nos rompe. De cualquiera de los dos necesitas la mezcla de ambos, 50% y 50%. Ajá. Entonces, la unión de los dos nos hace la mezcla perfecta. Los resultados, aunque es un poquito, se alcanza a ver la diferencia en cuanto a color, pero después de la quema viene siendo, es el mismo color, es un tono ocre más o menos el que sale del horno, de ambos. Entonces la mezcla pues no varía mucho. Otro de los barros que tenemos es el rojo. Se nota la diferencia del negro con el rojo y del blanco con el rojo. Sí. Este es el que nosotros utilizamos para engobar lo que es el barro bandera. El barro bandera, como pueden ver el plato que está a mi espalda, el rojo, este es el que utilizamos como engobe para hacer el fondo rojo. Ya una vez hecho el color o el engobe, nos queda de esta manera, en esta consistencia, un poco grueso, para que a la hora de engobarlo o bañarlo, pues quede firme el tono. Uh-huh. Este es el principal que utilizamos para el bandera. Y el otro que utilizamos también para el bandera viene siendo este, que es un poco más negro. Este es matiz. Si pueden ver, el negro para la mezcla, para la construcción o para hacer las piezas, es un poco más claro que este otro. Este otro nosotros lo conocemos como matiz, y su particularidad es, no sirve, no funciona para hacer piezas, para fabricarlas. Para lo que nos funciona es para pintar el barro bandera, como lo podemos ver en el plato a mis espaldas. El blanco es este color. Es curioso porque pues se pinta como si fuera negro, pero del horno sale blanco. Como podemos ver en este cuadrito, el color que ustedes ven blanco es esta piedra, esta tierra negra. Y cuando nosotros la ponemos o la aplicamos con algún pincel, así es como queda. ¡Wow! Es oscuro, es completamente oscuro. Entonces, ¿Pero al quemar da blanco? Así es. Así es. Este es crudo y este es quemado. Entonces, sí es algo, no, en ocasiones hablábamos aquí en la familia que es algo hasta mágico de las propiedades que tiene este barro, que nos dejan pintar y terminar lo que es el barro bandera. En las técnicas más antiguas de Tonalá, que vendría siendo el barro canelo y el barro bandera, se utilizan estos cuatro barros, Ajá. tanto en el bandera como en el canelo. Sí. Es el matiz con el que pintamos, el rojo con el que engobamos y la mezcla de estos dos para construir, para hacer nuestras piezas. ¿Tú sabes algo de los componentes químicos de esas arcillas? ¿Alguna vez has visto un informe que contienen alguna análisis que les hayan hecho? No todavía, pero hay la intención muy firme de investigarlo mediante pues personas que sepan, que saben, porque sí, muchas veces me han preguntado por qué es lo que tiene este negro. Ajá, exacto. Ese negro que no se ve negro. Exacto. Que después de la quema es completamente blanco. Entonces sí hay la intención. Por aquí andan algunos amigos que les gusta la investigación en ese sentido y yo creo que pronto sabremos cuál es su composición química, que sería muy interesante, aunque con pláticas ahí con mi abuelo, él falleció hace 10 años y él decía que si nosotros encontramos esas explicaciones, es como en la cuestión de fe, ¿no? Si nosotros encontramos esas explicaciones, se acaba el encanto de la cerámica. Sí. Yo creo que en parte tiene muchísima razón, o tuvo muchísima razón, pero queda la espinita ahí como que clavada de saber cuál es su composición química. Sería muy interesante. Bueno, entonces, continuando con lo que sería el proceso, la mezcla de estos dos nos dan este color. Se vuelve un color así como un poco
gris, pero medio canelita, si lo alcanzan a ver. Entonces eso es lo que nos permite, ya una vez que lo mezclamos con agua, es lo que nos permite el hacer la construcción de las piezas. En este caso tengo muy poquito espacio como para amasar, pero voy a hacerlo con poquito para que puedan verlo. Perfecto, bueno, entonces aquí ya tenemos la mezcla de estos dos barros. Entonces, aquí, regularmente lo que yo hago y lo que varios artesanos aquí en Tonalá, tal vez en México hacemos, o incluso en otras partes del mundo, es que reutilizamos todo lo que se nos rompe para hacer remojo. Nosotros le llamamos remojo. Todo lo que se va rompiendo lo vamos poniendo en un bote con agua y ya hay remojo que me ha durado hasta un año, año y medio. Entonces ese remojo ya está muy acedo, está muy reposado, y eso mezclado con el polvo nos deja una mezcla increíble para trabajar en el momento. Lo que estoy haciendo aquí... el agua que le aplicas no es agua que sale de la llave, ¿o sí? Esta sí, esta es agua potable. Esta no hay ningún problema. Para los colores sí necesito que sea agua llovida o agua de pozo, pero que esté completamente libre de cloro y de algún otro contaminar el agua. Lo que hago con esta, que es primera vez, la dejo reposar 3 o 4 días para que todas las partículas terminen de humedecerse y que quede una consistencia muy buena para trabajar. Cuando le pongo remojo, que son cantidades un poquito más grandes de polvo, es cuando ya terminándola puedo utilizarla para trabajar sin problema, ya no se me rompen las piezas. Si este barro que estoy amasando en este momento, inmediatamente lo utilizo para hacer alguna pieza, se me rompe, porque todavía no está madurado, todavía no está sedo. Entonces necesito dejarlo reposar de 4 a 5 días. Que amaso y que me ha durado 7, 8 meses. Muy tapado para que no se endurezca, y cuando lo saco parece como si fuera plastilina, es una consistencia muy agradable. Según como lo vaya necesitando, vamos añadiendo agua o vamos añadiendo polvo. ¿Y tú mismo participas de la extracción de la arcilla desde el yacimiento o te la traen? ¿Cómo funciona eso? En este caso, ya para estos tiempos, ya no la traen incluso hasta ligado, porque pues los bancos de barro, las minas de barro de aquí de Tonalá, quedaron sepultadas debajo de las construcciones. Solo cuando hay alguna construcción y que quien está construyendo, que es el dueño del terreno, sabe que es barro, entonces llama a los artesanos para que vayan y lo recojan, porque si no, pues es un desperdicio. Claro. Sí, y entonces de esa manera es como podemos hacernos todavía de barro de Tonalá, pero en estos momentos lo traen cerca de Tonalá, un pueblo, Tlajomulco, y ahí es donde lo están trayendo. Entonces pues aquí ya nada más nos lo traen ligado y en costales. Para lo que sí tenemos que ir nosotros es para sacar el rojo. Ese sí, tenemos que escoger el que más nos conviene para que el bandera nos quede muy rojito. Aquí hay unas zonas en donde la cerámica tradicional está, digámoslo así, como muy vigilada por el Estado. Ajá. Y las minas están reguladas por las gobernaciones de las regiones. Allá también las minas digamos, los yacimientos de arcilla están regulados por la gobernación, o son más bien de uso privado. ¿Cómo funciona ya eso? Acá, tristemente, el gobierno no se preocupa por regular todo esto, toda esta materia prima. Lo que ha venido pasando hasta los últimos días es que dueños de terrenos entonces lo venden, y ahí es donde aprovechan los molineros, los que se encargan de molerlo y de costalarlo. Ahí es donde ellos aprovechan. Claro. Pero no, aquí el gobierno lo que menos ha mostrado es interés por regular todo esto. Incluso
de haber sido así, pues Tonalá no se habría construido tanto, no habría crecido tanto, porque pues hay muchísimo yacimiento de barro. Bien, entonces este pedazo de barro pues ya quedó amasado, este va a reposar. Puede decir alguien, no, pues es un pedacito de barro que puede salir de ahí. Pues vamos a ver que de aquí puede salir muchísimo. Ajá. Y ahora este tiene meses de amasado. Sí. Este tiene más elasticidad, tiene más plasticidad, ya se deja trabajar mucho mejor. Entonces sobre este vamos a hacer la primer jícara de lo que va a ser una olla. Vamos poniéndole nombre a lo que va a ser, va a ser una olla. ¿Tú tienes algún tratamiento para el agua que le echas a la arcilla para madurarla mejor o algo así? No, pues lo que hacemos es el remojo, es precisamente es lo que le ponemos para acelerar su proceso de maduración. Cuando no, entonces el agua como viene así de la llave, el agua potable, nada más que sé que ese barro no lo voy a utilizar en una semana. Después de una semana ya lo puedo utilizar sin problema. Esta nosotros la conocemos como una piedra de ananchar. Es una piedra de Castilla, nada más hay que buscarla que tenga una cara plana para que nos pueda aplanar lo que es la tortilla. Hay otros compañeros que utilizan molinillo o rodillo, más bien rodillo. Nosotros tradicionalmente utilizamos la piedra de ananchar. Los moldes. Este es un molde de hongo, es un molde de barro. Está hecho de barro, 100%. Este tiene su agarradera. Sí. Y la manera de cómo lo utilizamos es esta. Ponemos la tortilla aquí y empezamos a moldear la forma del molde. Les comparto que este molde, junto con otros, son muy especiales porque pertenecieron a mi bisabuelo. Por ahí alguna tía, hermana de mi abuelo, los guardó muy celosamente cuando murió su papá. Llegó el momento en que su casa empezó a crecer, la quisieron construir más y más, entonces los moldes empezaron a estorbar. Ella junto con su hija se encontraron a mi esposa y le platicaron la posibilidad de que si los quería guardar. Y pues para pronto mi esposa le dijo, sí, claro que los queremos. No, cuando llegó con la noticia, yo me sentía pues yo me sentía muy especial por el hecho de heredar esos moldes. ¿Cuántos son en total? 250, 260 más o menos. Como una especie de libro tridimensional del conocimiento de la cerámica de la región, ¿no? Todos esos moldes. Claro. Fue un deleite y ha sido un deleite cada vez que los saco y que veo las figuras, las formas y me doy cuenta de que de esos moldes salieron piezas que están en diferentes museos, en diferentes publicaciones. Entonces me han dicho que si es mi intención explotarlos, pues no, tal vez no, pero de vez en cuando sí tomar uno y hacer una pieza como las que he visto. Este lo conocemos como testal, es un pedazo de barro para poder ir como que alisándolo, aplanando la superficie. Testal. Testal, sí. ¿Y de dónde proviene la palabra? Ay, es una buena pregunta y me quedaría con la tarea. Yo me siento afortunado de todavía conocer este tipo de palabras porque seguramente son palabras muy antiguas y poco a poco se ha ido perdiendo pues los vocablos antiguos. Hay otra que se llama el agua que nosotros utilizamos para trabajar. Lo conocemos como machihui. Y me preguntan, ¿y qué es machihui? Pues ahí me quedo. ¿Qué es machihui? No sé, la verdad, qué quiere decir machihui. Entonces esta parte se vendría siendo la mitad del cuerpo de una pieza. O puede ser un plato incluso. Este ya puede ser un plato. O puede ser la mitad de una pieza que podamos hacer así vertical o horizontal.
hay una variedad muy grande en cuanto a decidir las formas. En este caso, como dijimos que va a ser una ollita, entonces debo hacer dos. Volviendo a lo de los moldes, no sé si ustedes puedan ver, pero el mango tiene barro. Y ese barro tiene posiblemente casi 100 años de pegado ahí. Wow. Porque Tiene las huellas de ¿cuántas generaciones? 4, por lo menos. Sí, yo creo que sí. Estos moldes nunca se habían trabajado antes, hasta ahora que pues es un gusto compartirles con ustedes, pero es una muy buena cantidad de barro lo que tiene. Entonces, pues, ¿cuándo fue la última vez que él lo utilizó? Quién sabe, ¿verdad? Pero sí, es muy emocionante. Claro, buenísimo. Entonces aquí lo que hacemos es humedecer la superficie. Esta es la manera como más a nosotros nos funciona el pegar para que no se nos rompa el cuerpo. Humedecemos un poquito. Regularmente debemos dejar que repose 2-3 horas. Una vez que ya está humedecido, tallamos así de esta manera, como achatando más lo que es la superficie del borde. Y una vez que ya está todo, entonces ahora lo hacemos hacia afuera. Listo de adentro, ahora por fuera, también hacia arriba. Y esa parte ya quedó. Ahora vamos con la segunda. Aquí te envían una pregunta. Voy a mostrarla en pantalla para que todos la vean. Claro. Manena te pregunta, te dice que es una maravillosa técnica. Te pregunta, ¿y no usan barbotina para pegar? No utilizamos barbotina. Creo que la barbotina se va dando aquí en lo que es el borde, porque queda un tipo de barro así muy parecido a la barbotina. Pero no, lo que nosotros utilizamos para pegar o añadir es tallar las piezas con alguna punta o algo para que tengan mayor agarre. Y si nosotros utilizamos barbotina con este barro, se nos rompen. Entonces, ya están las dos partes. Tenemos que hacer un orificio aquí para que salga el aire y ya podemos unir. Todavía se siente un poquito blandita la... Esto lo tenemos que dejar también reposar por 2-3 horas para que termine por pegar. De hecho, está muy blandita. Claro. Y ya una vez que ya lo tenemos así, tenemos una... A mí me daban miedo. Estas paletas me daban miedo de pequeño. Porque eran en vez de chancla. ¿No entiendes? ¿Cómo que no entiendes? Todo tipo de arcilla modela esa paleta. Humana. Claro. Entonces eso nos ayuda para borrar toda la imperfección del borde. Ahí con una punta de cegueta, ahí le vamos como que terminando de pegar. Y con la paleta, como para borrar toda esta costilla, sí, es la que nos ayuda. ¿Mojas la paleta de vez en cuando? Sí, para que no se le pegue el barro. Ajá. Porque como está muy blandito y muy húmedo, la paleta se me llenaría rápido de barro. Entonces, para evitar eso, solamente cuando ya las piezas están muy oreadas, que ya no se les pega tan fácil a la paleta, pues entonces en seco. Pero
cuando está así fresco, entonces una remojadita ya con eso evita que se pegue el barro. Ahí ya más o menos está como que lograda. Ahora la dejamos un poquito reposar. Debe ser difícil trabajar así con ojos externos, ¿no? En este momento tienes 12 personas que te estamos viendo. Ah, qué bien. Pues qué gusto que estén aquí con nosotros y el placer de compartir. Mientras que endurece un poquito, lo que hacemos es mostrarles un poquito más de lo que es el proceso, y me gustaría compartirles, sobre todo a ustedes, un poquito más de lo que son los pinceles. Los pinceles que nosotros utilizamos son de pelo de perro y de pelo de gato. Lo que yo hago, como no tengo perros, no tengo gatos, que tengo un amigo que trabaja en salud animal, cuando ponen a dormir a un animalito, pues entonces ya me los trae y aquí ya nosotros los arreglamos los pinceles. Este pincel es de pelo de gato. ¿Y hay alguna raza favorita dentro de los perros y los gatos? Ah, pues claro que sí, la mejor son los callejeros, son los mejores porque no son ni muy chinos ni muy lacios. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a desmontar este pincel que ya lo tenía armado. Y ahorita ustedes ven cómo es que ¿Los tienes, el hilo con el que lo amarras, cómo? Es algodón. Ah, es hilo de algodón. Sí. Ya. Por aquí lo tengo. Es un hilo normal de algodón. Entonces lo voy a desmontar para después montarlo. En algunos tallercitos que hemos dado, lo que nos preguntan es precisamente eso. Les llama mucho la atención cómo son los pinceles. El pelo, a veces me dicen, oye Fernando, tengo un perro que suelta mucho pelo, te lo voy a traer para que hagas un pincel. Y yo le digo, tráigame el perro, no me traiga el pelo. Porque el pincel se debe hacer cuando aún está el pelo en el animalito. Ahí Amalia Orozco, voy a mostrar el comentario de Amalia Orozco que dice, pobre mi azabache, debe tener algún gato o algún perro. Claro, y como es azabache, ya han de estar muy bonitos sus pinceles. Bien, entonces... Guadalupe Noguera te saluda desde México y te pregunta que si estás usando cáñamo de algodón. Sí, lo conocemos más como hilo, no tanto cáñamo. El cáñamo es un poco más resistente. Este no es tan resistente y nos sirve más porque lo podemos cortar más fácil. El cáñamo sí, como lo conocemos nosotros, es un poco más duro, un poco más corrioso. Y nos aclara Amalia Orozco que se trata de un perro, que su azabache es un perro. Ah, qué bien. Ah, pues también el perrito para pintar es buenísimo. Lo que voy a hacer ahora es quitar el pelo del cabo. Ese es el pelo. Entonces este es un así de momento, cuando los amarro es un palo de pino, no hay nada especial en esto. Nada más lo que hacemos, le hago la punta con un cúter o una navaja. Ya. Entonces cuando el pelo está en el animal, en el perrito, en el gatito, es cuando hacemos los pinceles. Hay que tomar agua. Los mejores pinceles, tanto de pelo de gato como de pelo de perro, se encuentran en el cuello o en las axilas. Las piernitas, en la parte de atrás de las piernitas, casi en la nalguita, es donde están los mejores pinceles. Todos sirven. De un perro se le pueden sacar, yo creo que unos 200 pinceles. Pobrecito. Y queda hecho de pelo, corto de pelo. Entonces, lo que vamos haciendo con el pincel es cuando está en el animal, hay que agarrar agua y empezamos a hacer esto. Hay que agarrar los pelitos y empezamos a juntarlos, y ahí es donde sale el pincel.
de tanto estarlo juntando el pelito con agua, es donde sale el pincel. Entonces ya cuando dice alguien que lo está haciendo, ya ese pincel me gusta, entonces ahí con unas tijeras casi de la raíz del pelo hay que darle el corte que vendría siendo este. Entonces ya una vez que ya lo cortamos, entonces ya hay que tomarlo, siempre tiene que estar humectado con agua. Entonces Claro. lo tomamos y así el molotito hay que hacer un hueco en medio con el cabo del pincel y ahí es donde va a quedar este pincel. Sí. Si vemos que se empieza a secar, nada más hay que ponerle un poco de agua. Ajá. Y vuelven a juntar los pelos. Entonces aquí es una de las cosas más importantes, hay que alinearlo, que quede lo más parejo posible para poderlo amarrar. Lo que yo hago no es que todos lo tengan que hacer así, pero yo me ayudo de mis dientes. Ah, sí. Tomo con mi mano izquierda, tomo el pelo, Sí. así, para que no se me mueva, y empiezo a amarrar. ¿Tienes alguna secuencia en particular No, en el no, hilado? no, nada más es de ver que quede un poquito apretado y hay que dejarle más o menos como 1,5 centímetros de hilo. Hay que tener cuidado, eso es algo importante, hay que tener cuidado de que no quede muy cerca de donde termine el cabo, porque si no después se nos puede salir el hilo. Aquí llega el cabo. Entonces es como 0,5 centímetro que quede libre para que quede bien amarrado. Entonces de donde termina el cabo, como 0,5 centímetro, de ahí empezamos a amarrar hacia atrás. Yo lo que me propongo es cubrir todo lo que es el pelo, que no me quede nada libre. ¿Y tus abuelos cómo hacían? ¿Ellos también hacían el hilo? ¿O lo conseguían así por trueque? Yo creo, antes de la era industrial. yo creo que lo conseguían por medio de trueque. Aquí hay algo bien interesante en la historia de mi bisabuelo cuando existió tal vez en Colombia han escuchado hablar de Lázaro Cárdenas. Fue un general, un presidente en 1930. Y él dio mucha apertura a los oficios. Incluso él hizo un programa que se llamó Las Misiones. Él hizo un programa que se llamó Misiones y él invitó a mi bisabuelo a la Ciudad de México a que fuera a enseñar a Michoacán también, a Michoacán y a la Ciudad de México. Pidió que se le todo lo que él ocupara de materia prima se le ofreciera de manera más sencilla. Entonces, pues ahí encontró muchísimo, ahora sí que disponibilidad en cuanto a hilo del que pudiera haber habido en aquel tiempo, colores, hablando de óxidos, incluso la pirita, que la pirita pues teníamos que ir o tendrían que ir a los lugares donde hay minas de plata para poderla sacar, poderla extraer. Esta ya tiene un nudo, es un nudo sencillo. Y hay que hacerle otro para que quede más fuerte. ¿Hay algo que les guste agregarle para mantenerlo o no importa? ¿O cómo lo consientes? ¿Cómo consientes tus pinceles? Pues nada más enjuagándolos. Los óxidos que utilizamos, como van mezclados con barro, son inofensivos para el pelo. Duran muchísimo. Ahorita les muestro un pincel que tiene más de 25 años y todavía lo sigo utilizando. Wow. Ese pincel es el responsable de todos los puntos que puedan ver en todas mis piezas. Entonces así es como quedaría el pincel, otra vez armado y amarrado.
Como es de pelo de gato, es muy fino. Para pintar miniatura es muy bueno. Regularmente estos pinceles los utilizamos para la miniatura. Y aquí les puedo mostrar algo de lo que les hablo. Entonces este tiene ahí unas líneas y solamente esas líneas solamente lo deja hacer el pincel de pelo de gato. Wow. Acá hay un venadito corriendo. ¿Y tú trabajas así sin lupa ni nada? Nada más bueno, yo creo que estas piezas ya empezaba a usar lentes, pero sin lupa. Dios santo. ¿Cómo haces para hacer tan chiquito? Todo eso es con pelo de gato. Todo está pintado con pelo de gato. Ajá. Y esta pieza tiene su tapa. Ah, tiene tapa. Sí, claro. Guadalupe Noguera dice lindo. La tapa, ¿alcanzas a girarle un poquito sin que se te caiga la tapa? Wow. ¿Tienes más miniaturas por ahí? Sí, claro, ahorita se las muestro. No puede ser. Es que como es un juego de té, es un juego de 5 platos con 5 tazas. Nada más que de tan pequeño se me pegan a los dedos. ¿Y se puede ver el decorado del plato? Sí. Es sencillo, pero sí. Ah, sí. Entonces cuando estoy pintando eso parece que me dicen, ¿te estás pintando las uñas? Le digo, sí, casi. Sí. Claro. Wow. No, pero ¿qué es esto, por Dios? Es como si estuviéramos jugando con el barro. Guadalupe Noguera dice sencillo. Yo he notado que hay como mucha importancia en la miniatura en México. ¿A qué se debe eso? ¿De dónde nace eso? ¿Sabes? Hemos tenido la fortuna o tenemos la fortuna de tener algunos clientes que son coleccionistas de miniatura. ¿Hay coleccionistas son los que fomentan eso? Así es. Voy a mostrar unas piezas en miniatura. Bueno, no es tan miniatura aún, sí, pero son de la nueva generación. Esta pieza es de mi hija. Pero, ¿cómo clasifican la miniatura? ¿Hasta qué tamaño o desde qué tamaño? ¿O cómo es el criterio para decir miniatura? Yo creo que el parámetro lo ponen los clientes. En este caso tengo una clienta de la Ciudad de México que ella no quiere alguna pieza más de 3 centímetros ya no le interesa. Ah, wow. Entonces, ahí ya también se limita mucho. Voy a decir por qué, porque hay piezas de este tamaño, de 6, 7 centímetros, sí, que se les puede pintar mucho detalle, mucho. Claro. Y a una pieza tan pequeña como esta no se le puede pintar mucho detalle. Claro. Entonces, yo creo que se limita también mucho ella, pero incluso, o sea, hay que saber respetar y esas son sus medidas. Esta también es de mi hija. ¿Tu hija qué edad tiene? Tiene 22 años. Esos son sus pininos en cuanto a miniatura. Wow. Todavía tiene muchos detalles que debe corregir. Mejorar. Ay, el maestro corrigiéndola. Muestro, hablando de miniaturas y de la importancia de la miniatura, estas piezas es un regalo de un amigo norteamericano que se las encontró por ahí en una colección privada en Los Ángeles. Sí. Y de estas 4 piezas, esta estaba a la venta. Es la única que estaba en línea y que estaba en la venta. Entonces a él se le hizo conocida la pintura y el trabajo. Y él me había escuchado hablar de las piezas de mi abuela, María Concepción Barba. Pues resulta que se encontró toda esta colección. Son 14 piezas de mi abuela que tenía ese coleccionista en Los Ángeles y lo andaba vendiendo. Cuando él se dio cuenta de que se estaba vendiendo, para pronto me avisó y me dijo que si los quería. Y pues yo le dije obviamente que sí, porque piezas de mi abuela en miniatura no tenía.
Entonces, pues me las trajo y no solo me las trajo, sino que me las regaló. Entonces, yo no sé si me esté viendo, pero un saludo para Gus Vespa. Muchas gracias por su regalo y por este detalle. Es muy difícil encontrar ya piezas de mi abuela. Ya ella falleció ahora como 7, 8 años. Y pues el contar con este patrimonio que ahora pues será para mis hijos es muy grande y muy importante para nosotros. Estamos en Tonalá Centro, el domicilio es calle Marta y el número 85. Y que te vayan a comprar piezas, porque entonces y a invitar a almorzar y todo, porque claro. Aunque está un poquito todavía blandita, siguiendo con lo que es esta la pieza. Ajá. Sí. Ya la voy a empezar a trabajar para después seguir con lo que sigue. Si no, aquí se nos va a ir todo el día. Yo encantado, pero el tiempo de ustedes no. No, y de todos, como decían los presentadores acá en Colombia, el tiempo en televisión es muy corto. Claro, y caro a veces, ¿verdad? O sea, nomás así ya llevamos 1 hora en donde hemos estado. Para las personas que se acaban de conectar, voy a hacerles como un pequeño recuento de lo que el maestro Fernando nos ha estado compartiendo en esta hora. Les recomiendo a los que se acaban de vincular que hay un video, o sea, al principio de esta demostración de maestro, hay un video donde hay imágenes también de Tonalá, entonces para que al final lo vean y pues vean esos primeros minutos que son como más o menos 7 minutos. Y pues el maestro está en ese momento haciéndonos una pieza de la cual empezó así en vivo a prepararnos la silla y a contarnos detalles. Y entonces esa pieza que tiene ahora en la mano es justamente la que ha estado desde polvo, armándola para nosotros el día de hoy y poder tener la oportunidad de contarnos los secretos técnicos, pero también estéticos que dan valor a su obra. Debe ser para ti también muy difícil trabajar hablando, ¿no? O sea, crear o por lo menos intentar crear una pieza. No hay problema para mí. De hecho, a veces que estoy pintando y que viene alguien a grabar o algo, a hacer una entrevista, sí siento que muestran cierto temor a la hora de querer preguntar, pero no pasa nada, no me desconcentro de lo que estoy haciendo, aun cuando estoy pintando. Que de todas maneras tú en tu trayectoria desde muy joven has estado también pues como en exposiciones, o sea, el contacto social ha sido también grande desde que empezaste. Sí, desde pequeño sí ha habido mucho contacto con medios de comunicación, afortunadamente, y pues yo creo que eso da cierta seguridad o tranquilidad a la hora de estar trabajando sí. Y pues, aún así estoy nervioso ahorita porque sé que estoy... ¿Qué tal se te desplome la pieza por estar tan fresca la arcilla? Ay, está muy blandita, pero sí se puede trabajar. Es muy gratificante, es muy reconfortante, da muchísimo gusto, pero también implica muchísimo compromiso, porque pues lo que yo menos quisiera es quedar mal o hacer quedar mal a la familia, ¿no? A mis antepasados. Yo creo que con el gusto con el que ellos trabajaron, pues es el mismo gusto con el que yo debiera hacerlo. Y no, pues se disfruta muchísimo. Para invocar utilizamos un pedazo de cuero, un cuero normal, y lo humedecemos y empezamos a invocar. Y aquí ya se le puede dar la forma a la boca que uno quiera. Está muy blandita. Como aquí el clima es un poco húmedo, tarda en endurecer y en secar el barro.
el cuero tiene algún tratamiento? ¿Es de cerdo, de vaca, Yo de creo que cualquiera, de todos? el mejor es el de res. ¿De alguna parte de la res? No específicamente alguna parte, sino que nada más con que sea de res, porque es un poco más blandito que el de puerco o el de incluso el de venado. En algún momento, hace muchos años, cuando aquí había venados, y ahora culpamos a este amigo que iba y los cazaba y nos traía la carne para comer. No nomás era el culpable, también nosotros que lo comíamos, ¿va? Pero sí, pues se acabaron los venados, los poquitos venados que había por acá. Sí. Y su piel era más dura incluso que la de res. No sé por qué, pero era un poco más dura. Guadalupe Noguera te dice, me maravilla su pulcritud, yo estaría toda batida. No, pues así estoy, a lo mejor nada más lo disimulo bien. Entonces esta pieza aparentemente pues ya es un cántaro. Para hacer una olla para nosotros necesita las asas. Está un poquito todavía blandita como para ponerlos, pero la dejamos aquí y continuamos con el proceso, porque es cierto que el tiempo se va muy rápido. Sí. Ya llevamos casi hora y media y todavía no llegamos ni a los colores. Entonces cuando hacemos una pieza y ya se secó, ya está completamente deshidratada, se pone al sol y esta es la textura que va a tener. Un poco rugosa, un poco áspera. Y aquí es donde empieza el tratamiento con el alisador. El alisador son piedras de río, piedras bolita de río o del mar. Ajá. Que utilizamos para empezar a alisar. Y la manera de cómo ir alisando es nada más con agua y la piedra se empieza a tallar y va quedando una superficie mucho más lisa, más suave. Entonces aquí ya la superficie se empieza a sentir más suave, ya casi gritando para el pincel. Guadalupe Noguera nos pregunta que si está crudo. Sí, ¿cierto? Sí, está solo sí. secada la arcilla. Ajá, este es el color del barro una vez seco. Y ya ¿Ese tú lo haces con molde? No, ¿En la baldosa? No, estos lo hago con una escuadra, lo marco, lo recorto y después Sí. lo tallo con una madera, de esta manera, para que quede parejo. Entonces este ya puede empezar a recibir el pincel. Acá tengo otro en proceso, ya seco. Es exactamente la misma parte del proceso, alisado. Uh-huh. Y en este ya puedo empezar a pintar. Te preguntan, ¿en qué estado debe estar la arcilla? ¿Seco o en cuero? Porque es que ella debe tener, o la persona debe tener la inquietud porque hay maestros de cerámica que prefieren bruñir cuando está en cuero. Y lo que yo veo, o lo que parece que efectivamente tú trabajas, es que esté bien seco, ¿cierto? Que esté ya, que no esté en estado de cuero, o sea, que la uña no le entre, ¿o sí? Yo lo hago de las dos maneras. Cuando es una pieza un poquito más, con mayor trabajo, no como una baldosa o como un ladrillo. Sí. Lo que yo hago es, una vez que ya está en cuero, la aliso. Es el primer alisado. Sí. Y cuando está en hueso, es la segunda. En hueso. Cuando está ya completamente seca. Ajá. Entonces, tiene, esta pieza no, pero como como las que están a espaldas mías, tienen dos alisadas. Una cuando está en cuero y otra cuando está en hueso, cuando ya es dura. Porque la segunda alisada, la primera me deja cerrar todos los poros, pero no me lo deja liso.
Y la Sí. segunda ya me lo deja listo para la pintura. Ajá. Entonces esta ya está completamente seca, también le nombramos está en hueso, Sí. y muestro un poquito mis colores, Ajá. los colores que utilizo. El negro es óxido de manganeso combinado con matiz, con barro. El verde es cromo con barro, el azul es cobalto con barro, óxido de hierro para el rojo, blanco es titanio, y estos dos es el mismo que que utilizamos para el bandera. Estos dos. Nada más la diferencia es que uno es más espeso y otro es más líquido. Estos dos. ¿El óxido de titanio lo compras o hay un lugar en donde lo consigan allá en México? ¿Cómo funciona eso? No, ya lo compramos. Es muy difícil encontrarlo Ahí en los entornos Ajá. de su ciudad. Sí, no, nosotros lo compramos. Ya no lo compramos y lo preparamos. El matiz que utilizamos para esto es algo parecido con el que pinto el bandera. Este es el color que utilizo para el bandera. Debe estar espeso. Debe estar espeso para que para que salga más blanco a la hora de la quema. Ahorita les voy a mostrar cómo es que lo hago. Ajá. Y con el que combino los colores es un poquito más líquido. Pero es el mismo barro. Como una terra sigillata más o menos. Sí. Lo combino con los óxidos. Y me deja un color lo líquido suficiente como para poderlo pintar. Entonces, aquí viene ya la parte de la decoración. Vamos como decía un gringo que salía ahí en la televisión, ¿verdad? Vamos a pintar una flor feliz. Ya pintando. Creo que no se alcanza a ver, ¿verdad? A ver, tal vez agachando un poco más. Pero tú, digamos, ¿haces un dibujo previo o no? No, todo es espontáneo. ¿Desde que empezaste es así o cuando eras más joven hacías algún boceto? Digamos, claro, ahora por la práctica tú debes tener todos los diseños totalmente interiorizados, pero cuando aprendiste cómo era, ¿había algún sistema, no sé, como una retícula, una marca con lápiz o cómo era? ¿O siempre fue así espontáneo, Siempre cuidando mucho la línea? Sí, siempre fue espontáneo. Nada más cuando hago bocetos o cuando hago una plantilla o algo, es cuando me piden un dibujo específico, como un logotipo, como un escudo. Es cuando hago una plantilla o hago un boceto. Pero Ajá. cuando no, es directo, es así es espontáneo. ¿Y cómo fue el proceso de aprender a hacer los dibujos? Cuando tú empezaste, tus padres, tus abuelos te decían la línea se debe manejar así, o simplemente aprendiste viéndolos, ¿cómo fue el proceso de aprendizaje de eso? Para el aprendizaje del proceso de lo que es la pintura, considero que un poquito especial porque tenía varios maestros a los que yo le aprendí, que era mi padre y todos los hermanos de mi padre. Entonces, de todos, yo creo que absorbí algo de conocimiento y eso me llevó a dominar un poquito más rápido lo que era el pincel desde pequeño. Pero siempre fue pintar lo que era la iconografía tonalteca y muy rara vez pintar algunas otras cosas. A mí ahora me piden diseños más específicos, no sé, para alguna empresa o para un pedido así especial, y ahora es cuando tengo que hacer un dibujo o un boceto. Pero antes no, antes era así, era espontáneo, como
como tenía que quedar la decoración. Y de todos los hermanos de mi padre, yo creo que de todos aprendí porque me pasaba horas viéndolos pintar. Sí, y siempre me gustó pues el estilo de todos. Y yo creo que a ninguno, mi estilo a ninguno se le parece, ni incluso ni el de mi papá. Cada quien tenemos nuestro estilo propio. Y por esa razón, pues todos tenemos trabajo, todos tenemos clientes, porque ninguno se repite. Y entonces es reconocible quién hizo cada pieza. Sí, incluso no nomás en la familia. Aquí en Tonalá llega tal la vista o el ojo de cada uno de los artesanos que con el simple hecho de ver alguna pieza, uno puede decir, esa pieza es de fulano de tal o de sultano de tal y así. Guadalupe te pregunta, ¿el barro de Tonalá es barro rojo terracota? No, el color ya finalizado, salido del horno, es un poco ocre oscuro, pero no es terracota. Ahorita les muestro una pieza ya horneada con esos tonos. Ajá. Entonces, el blanco te da blanco. Sí. Digamos, ahí tienes en orden blanco, negro, verde, como gris claro, azul. Sí, hay como una línea que tienes de los engobes. Ajá. Entonces, el blanco te da blanco. Sí. ¿El negro también te da blanco? No. Todos, ¿No? no, como es a baja temperatura, sí. Todos los colores, todos me dan el mismo tono. En ocasiones el negro a alta temperatura cambia de color a gris o algún otro color, pero no, aquí la temperatura a la que horneo para el barro bruñido son 650 grados centígrados. Sí. Y para el bandera son 700 a 720 grados centígrados. Necesita un poquito de más temperatura el bandera para que el blanco quede más blanco y el rojo quede más vivo. Es un poquitito más alta la temperatura para el bandera. Tienes una posible estudiante en Guadalupe porque te pregunta, ajá, ¿es posible hacer una residencia artística en su taller? Sí, claro, con gusto. Eso ha venido a enriquecer muchísimo la posibilidad de compartir con otras personas porque pues crece en conocimiento la persona que viene a aprender y crecemos nosotros también porque pues da otro tipo de experiencia, ¿no? Es muy bonito. Fernando, a mí me llama la atención el hecho de que ustedes quemen a tan baja temperatura. ¿Realmente es tan baja la temperatura con la que queman? 650 grados. Porque cuando nosotros quemamos aquí en Colombia a esa temperatura, ajá, nuestras arcillas quedan totalmente porosas y frágiles, no se alcanzan no se funde, la laminita no se convierte en cerámica, sino queda como si fuera cartón. Apenas se moja, se deshace a esas temperaturas. De hecho, en un par de ocasiones, porque se me acabó el combustible cuando estaba trabajando, me quedó a 700 grados y fue fatal, porque no pudimos realmente usarlas para lo que la usamos y eran piezas muy frágiles. Entonces, cuando yo vi que quemabas a esas temperaturas, me surgieron dos preguntas. O efectivamente es un barro altísimamente rico en muchos fundentes naturales, de pronto como el feldespato, de pronto algunas sales minerales presentes en su cuerpo, bueno, una serie de óxidos tal vez, pero ¿tú has medido alguna vez la temperatura con algún aparato o cómo es que hacen esa medición o de dónde sale ese dato de que quemas a tan bajita temperatura?
Pues con pirómetro. He utilizado pirómetro. ¿Usas pirómetro? No, no uso, pero lo he utilizado. Antes, sí. Precisamente para estar seguro de decir, quemo a 650 grados. Sí. Aquí tengo 2 pirómetros que he puesto en el horno, en diferentes tipos de horno en los que he quemado. Uno a una altura después de la cama y otro a otra. Ajá. Y varía muy poquito. Puedo decir que tal vez 5 grados centígrados en la parte del de abajo, un poquito más caliente que el de arriba. Pero no sube más, para el bruñido no sube más de 680, 670, no. Pero ¿esta es una segunda quema? No, es solo una. La única quema. Lorena Fiorelli, desde Argentina, te dice, sí, acá en Argentina la temperatura más baja es de 900 grados para hornear, si no queda frágil y porosa. Ajá. Esa es digamos, yo casi nunca he usado pirómetro en mi vida. Solo en un par de ocasiones, pero yo casi siempre usé lo que se conoce con el nombre de pirómetro al ojo. Ajá. Y de acuerdo al pirómetro al ojo, cuando el entorno del horno está de color más o menos naranja, son 900 grados. Si llega a estar en un amarillo muy claro, eso es estar cerca de los 1000 grados. Si es un rojo vivo, son más o menos los 800 grados. Si es un rojo cerezas, es alrededor de los 700 grados. ¿Tú has podido ver el entorno? ¿Identificas el color de tu horno? ¿En qué color de los que te acabo de nombrar? Sí, claro, es naranja, no tan vivo, porque cuando es muy vivo, mis piezas ya se pasaron de fuego y se manchan. Exacto, el negro se convierte en gris y el titanio se me hace amarilloso. Este color, lo que es tierra del barro rojo, desaparece por completo. Entonces, precisamente por esas dudas es que decidí utilizar el pirómetro para medir la temperatura y me arrojó los dos. O sea, tal vez uno pudiera equivocarse, sí, pero los dos me arrojaron el resultado. Pero cuando tú apagas el horno y digamos, y sabes que las piezas te salieron bien, ¿de qué color es el entorno del horno? Naranja. ¿Es naranja? Ajá. O sea que en realidad quemas sobre los 900 grados. Es el promedio. Lo que pasa es que con relación a los pirómetros, la termocupla mide la temperatura de acuerdo al lugar en donde estuvo en el horno. Digamos, por eso es que yo casi no uso pirómetro, porque no es, digamos, claro, ese es un sensor que va a darte de acuerdo al lugar donde la pusiste. Entonces, por ejemplo, si uno pone, y eso es algo que pasa siempre con los pirómetros, es que si uno le pone, por ejemplo, muy cerca de, justo por ese lugar, hay una llamita que alcanza a tocar directamente la termocupla, te puede falsear la temperatura, te puede decir que el horno está a 1000 grados cuando en realidad el horno está más bajito, pero lo que se calentó fue la termocupla por la llamita que justo le alcanzó a dar directamente a la termocupla. Claro. Y al revés, si justo donde tú pusiste la termocupla no daba muy buena llama, o estaba más bien como en un rinconcito en donde el aire no circulaba muy bien y la llama no estuvo muy presente, es posible que la termocupla te diga que está más frío de lo que en realidad está al total del horno. Entonces, por eso es que no me gustan los pirómetros en general. Claro, claro, yo creo que hay muchísima razón en eso. Aquí lo que me hace un poquito como que dudar acerca de la llama que pudiera llegar a la termocupla es que mi horno tiene cama. Entonces, para que mis piezas no se dañen, no les debe llegar ninguna llama. Ninguna llamita. Nada. La cama mide alrededor de 15 centímetros de grosor
Ajá. y esto evita que una llama se filtre. Entonces, cuando yo utilicé los pirómetros, los utilicé en la parte de arriba de la cama. Y Justo eso, arriba, digamos, ah, o en un nivel intermedio de la cama. podemos decir que la cámara de combustión de mi Sí, horno mide 60 centímetros sí, del suelo a donde comienza la cama. sí. Y la cámara de carga mide 45 centímetros de donde comienza la cama a la parte superior, Sí, a hasta la la boca tapa, del sí. horno. Ajá. Ajá. ¿Y el Entonces, pirómetro lo pusiste? el primero lo puse a 12 centímetros, 10-12 centímetros arriba de la cama, y el Arriba, otro, y el otro a 25 centímetros arriba de la cama. como hacia la mitad Ah, del área. Ajá. Ajá. Y ambos te dieron más o menos entre 600 y 700 grados. Exacto, ajá. Mm. Una de las particularidades de este barro es que es muy poroso. Entonces, es muy poco, es muy resistente para mantener líquido después de quemado a esa temperatura, porque se han utilizado cántaros por décadas, si no es que por cientos de años, para guardar y refrescar el agua. Nuestro barro es muy poco refractario, a 1200 es líquido, 1200 grados se vuelve caldo. Entonces lo que hacemos es eso. Ahorita yo no utilizo el pirómetro, ya es, como decimos, a ojo de buen cubero. Mi abuela, tal vez ella, pues no sé, tal vez su sabiduría o su experiencia, pero ella decía que uno puede saber cuando el horno ya casi está listo por medio de la vista, del oído, hasta del olfato. Porque cuando está el horno a punto de salir a esa temperatura, hay unos tepalcates que empiezan como que a tronar. Y es porque ya, ella decía, el horno está por salir. El olor también, para ella era muy fácil decir, ya casi está el horno, ya huele. Y la vista, cuando se quema de día, los tepalcates con los que tapamos empiezan a blanquear. Es porque ya les llegó el fuego, el calor. No las llamas, porque no nos sirve que les lleguen las llamas, pero sí el calor. Y cuando quemamos de noche, se ve el fuego arriba, se ve el color naranjita. No muy fuerte, es leve nada más lo que se ve. De naranja. Ajá, el naranja. Es nada más yo estuve en un taller, la construcción de un horno de leña sin humo con un maestro japonés, y estuvimos aquí cerca de Guadalajara. Duró casi un mes el taller, la construcción del horno, y hay una temperatura, no recuerdo si son 650 o 680 grados en que el carbón o el humo, el hollín se quema. A esa temperatura es a la que nosotros casi quemamos, porque en cuanto se nos limpian a nosotros las piezas es porque ya están listas. Si se pasa de calor, el bruñido se pierde también. Entonces incluso hay compañeros artesanos aquí en Tonalá que solo sancochan, porque el sancocho les da un brillo muy bonito. Es casi increíble el brillo de una pieza sancochada. Ahí el problema es de que como está sancochada nada más, tiene muy poca resistencia y se puede romper muy fácil. Entonces nosotros buscamos la frontera, ahora sí que los límites en cuanto apenas limpió, y que no se nos pase para que no pierda el brillo, el bruñido. ¿Y cómo fue ese proceso de aprender a manejar el horno? Ese fue prueba y error. Como todos.
yo tenía, todo el tiempo he tenido a mi papá, afortunadamente, pues mi mamá acaba de fallecer, pero mi papá siempre ha estado como que ahí para lo que se me ofrezca. Y cuando nos decidimos mi esposa y yo a trabajar ya como taller propio, particular, entonces pues empecé a quemar y empecé a echar a perder piezas. Y no recuerdo si ella me decía o mi mamá me decía, dile a tu papá que te diga. No, yo lo tengo que lograr y yo lo tengo que lograr. Pues así había ocasiones que en ese tiempo, como no contábamos con los clientes que ahora tenemos, pues nos íbamos a un mercado que se pone aquí en Tonalá los jueves y los domingos y pues a ver qué vendemos, ¿no? Porque pues teníamos que llevar para comer. Sí. Entonces había ocasiones que a veces nos acordamos mi esposa y yo y casi nos damos contra la pared porque echamos a perder muchas piezas por el desconocimiento, pero eso sirvió muchísimo para crecer también en esa parte. Pero eran días que me las pasaba pintando y ella gruñendo y le prendía mi horno a las 10 de la noche. Entonces, regularmente el tiempo de quema es de entre 5 o 6 horas. Pues mi horno duraba 9, y en ocasiones hasta 11 horas. Destapaba el horno y el horno prieto, negro, de que todavía no estaba. Entonces sí fue una etapa así un poquito difícil, pero a la larga sirvió, porque pues ahora ya es como pan comido el tema de la quema para este tipo de barro. Pues sí fueron tiempos un poquito difíciles. Acá se trabaja a la alta temperatura a 1100, 1150 grados, pues media temperatura, 1150 grados, y en ocasiones, como es tan cerrada, es muy delicada, a veces no se les logran las piezas, se les rompen porque o destapan pronto el horno o no está muy bien hecha la liga de la pasta cerámica que utilizan. Nos quedan 19 minutos. ¡Wow! No puede ser. Y eso lo acabas de hacer, Dios mío. Pero lo hiciste con un solo pincel. No, utilicé 4 pinceles distintos. Y del pincel que les digo que es el culpable de los puntos, que tiene más de 25 años, es este. Sí. Incluso el cabo está quebrado, pero este me ha acompañado durante buena parte de mi vida como artesano. ¿Nos puedes volver a mostrar un momento? Y quiero hacerte unas preguntas del diseño. Aquí están lloviéndote halagos, hermoso. Dice Agnes, Guadalupe dice maravilloso, Lorena Fiorelli dice bellísimo. Gracias. Digamos, yo vi que en varias de las obras que están ahora en el video que se utilizó para presentar tu demostración de maestro en la introducción, aparecen aves y esas hojas. Yo quería preguntarte si existe alguna especie de simbología, ya sea personal o nacional, con relación a ese tipo de temas que tú eliges, o es simple gusto, o es familiar, en los diseños, digamos, ¿cómo es esa elección de los diseños y esa relación con ellos, con el tipo de dibujos, el tipo de hojas que eliges, como de helechos, si son de algunas especies de plantas particulares, o cómo es esa relación? Bueno, empezando primero que nada por la flor. La flor aquí, la flor que pintamos cada uno de los artesanos tonaltecas, se le conoce como la flor tonalteca. Cada quien pinta su flor como gusta, como quiere. Toda la iconografía, hasta en mi caso, hasta hace 5 años me di cuenta de dónde proviene. Antes la cerámica aquí en Tonalá no estaba tan decorada, tan saturada en cuanto a pintura, pero una visita que tuvimos a la parroquia de Santo Santiago aquí en Tonalá,
que es una construcción del siglo XVI. La capilla de indios tiene muchos adornos y muchos de ellos es de flores y es de guías. Entonces la gente de aquel tiempo que esculpió en la cantera todas estas flores, pues ahí dejó una riqueza enorme para nosotros los artesanos, porque después lo replicamos. Y la cerámica o artesanía de Tonalá, la alfarería de Tonalá, se distingue precisamente por sus ramos, por sus flores, por sus pájaros, por sus venados. Una cerámica de Tonalá lleva un nahual. Un nahual es este gato que es un poquito leyenda. Un sol, Tonalá significa lugar por donde el sol sale. Y el aprecio tan grande que tenemos por el satélite natural que es la luna. Entonces, los elementos que nunca fallan en la cerámica de Tonalá es el sol, la luna, el nahual, los pájaros y las flores. Entonces, todo este tipo de flores y hojas ahora sí que nosotros lo vamos adecuando a nuestro gusto, en base a lo que nuestros antepasados vieron en esa capilla de indios o en esa construcción, en ese templo. De ahí es de donde sale toda la iconografía en cuanto a flores y guías. Maestro, yo quiero que muestres un momentito el gato de Tonalá. El nahual. Si tienes alguna pieza. Sí, aquí está. Les muestro lo que es el perrito. Ahí está, ese es el nahual. Y ese diseño es, digamos, apropiado en algunos elementos por ustedes. Es decir, no sé, ustedes vieron un diseño y le incorporaron algo, o más o menos mantienen los mismos elementos al representarlo. El nahual nace, mucho tiempo se dijo que el nahual lo inició Jorge Wilmot, un ceramista que llegó aquí a Tonalá, pero incluso hay nahuales que se hicieron mucho antes de la llegada de él. Y en esta visita a esta parroquia hay unas gárgolas que parecen leones. Son unas gárgolas en cantera que son como leones, y de ahí se toma el diseño para los nahuales. Entonces ahora el nahual se puede representar, según la leyenda dice que el nahual es una persona que tiene la capacidad de convertirse en un animal para hacer fechorías o travesuras o lo que se le venga en gana, y puede ser representado o en un gato, o en un león, o en un búho, o en un pájaro, o en un ave. Aquí en Tonalá lo que es más representativo es el gato, es como gatito juguetón, porque aquí, más allá de hacer fechorías, la leyenda dice que el nahual se convierte para hacer travesuras, no tanto fechorías o maldades. Entonces por eso se representa más como un gato juguetón. Maestro, antes de que se nos termine el tiempo, que ya nos queda en solo 10 minutos. 10 minutos. Bueno, según el Facebook Live, 10 minutos tiene 12, pero en realidad. Perfecto. Antes de que se termine, me gustaría que nos mostraras un poquito ese jarrón azul que tienes justo al lado del perrito. Que nos acercaras un momento la pieza, esa alta, esa que está allá tu hija, y nos la fueras mostrando un poquito mientras yo te transmito 2 preguntas que te hacen. Una vez pintado, ¿se bruñe la pieza? Sí, es precisamente la parte del proceso que hace falta. Ajá. Esta jarra es un estilo muy distinto al mío, porque esta jarra es de mi padre. Ah, esa es de tu padre. Sí, esta es de mi padre. Esta pieza tiene el estilo de un taller muy, muy famoso hace 40, 50 años, 60 años aquí en Tonalá, que fue de Amado Galván. Amado Galván fue hermano de mi bisabuela, Petra Galván,
y mi papá junto con algunos de mis tíos fueron y le aprendieron y le ayudaron también mucho en su taller a él. Entonces este estilo es uno de los más antiguos que tristemente están en peligro de extinción porque aún y cuando yo puedo hacerlo parecido a él, no me gustaría porque siento que sería una falta de respeto el copiar su estilo. Pero pues es una de las piezas últimas que ha hecho. Esta pieza debe tener unos 4 o 5 años. Nos muestras el pico, que no alcanzamos a ver el pico, los detalles, el decorado del pico. Te transmito el comentario de Maneno, lo voy a poner en pantalla. Entonces Maneno desde Perú te dice: un genio, felicitaciones maestro, quiero aprender a pintar con pelo de gato. Maestro, cuando guste, en Tonalá o en Perú, donde guste nos ponemos de acuerdo, claro que sí. Este bruñido después de los engobes, ¿con qué herramientas o piedras se realiza? Es precisamente lo que ¿Estás haciendo? Ajá. Aquí lo que utilizo es agua simple. Sí. Agua y un hisopo que también nosotros hacemos con tela de algodón. Con tela de algodón, ajá. Sí. Entonces humedecemos la parte a bruñir. Hay que esperar a que seque. Y mientras seca les muestro lo que es la pirita cuando sale de la mina. Sí. Esta es la pirita saliendo de la mina. Y ahora les muestro cómo es un bruñido. ¿Cómo es que se usa? Ajá. Es la pirita, pero después de 3 generaciones. Sí. Entonces, una vez que ya secó, vamos a empezar a tallar. Teniendo el cuidado de no borrar la pintura. Regularmente quien bruñe las piezas es mi esposa porque tiene más paciencia, tiene más sensibilidad y también le gusta compartir el trabajo. Entonces, pues... Ella se encarga de esa parte. Ella se encarga de la parte del bruñido. A veces me critica porque dice que mi bruñido no le gusta. Pero siempre y cuando no me diga que mis colores no le gustan, entonces no hay problema. Eso lo solventamos fácil. Y ahí va saliendo lo que es el brillo. Wow, ahí se alcanza a ver el brillo. ¿Ese es el brillo ya definitivo? Así es. Antes de entrar al horno, ese es el brillo definitivo. Ese es el brillo que le dejas. Ajá. Y no le aplicas absolutamente nada más que agua. Nada más agua. ¿No le pasas así con el trapito de algodón, con ese, ¿cómo es que le llamas? Hisopo. El hisopo no se alcanza a correr para nada lo que has aplicado. No, porque los colores están muy bien ligados. ¿Cómo es que están ligados? Con este matiz que les mencionaba, le pongo a los óxidos. Ajá. Como es barro muy fino, hace que el color se adhiera completamente a la pieza. Y esto evita que a la hora de pasar el hisopo, los colores se vayan. O sea, es como un pegante natural que tiene ese líquido. Exacto. Ajá. Maestro, un gran aporte a la cultura cerámica. Muchas gracias por compartirnos su tiempo creativo. Quisiera consultar si una vez que la pieza sale del horno le aplican un tipo de resina o barniz natural. Está precioso su trabajo. Saludos desde el taller RAC Mapu en Chile. Uy, un saludo hasta Chile. No, lo único que se hace es, el bruñido es cuando está cruda la pieza, se pone a quemar a esta temperatura de la que hablábamos, y como sale del horno, es como ya conocemos las piezas terminadas. Esta es una pieza ya terminada, bruñida. No sé si ahí se alcanza a ver el brillo. Sí, se alcanza a ver. Y así pero es como colocar un poco más hacia la ventana para que le dé la luz de la ventana. No, para el otro lado. Ahí, por ahí. Por ahí se alcanza a ver el brillo. Y ahora muéstranoslo en cámara para poder ver el diseño, para poder apreciar el diseño. Un poquito más atrás para que se vea completa. Ahí se alcanza a ver completa. Así es como sale del horno y ya no le ponemos
una última pregunta que te quería transmitir. Dice alguien, pero no alcanzo a ver quién. Ah, es Agnes. Entonces el engobe debe ser muy ligero, aguadito, porque eso me cuesta bruñir y que no se levante la pintura. Exacto. O sea que tú claro. lo aplicas muy delgado. Ajá. Pero entonces lo que garantiza es que se desarrolla bien el color y se pega bien. Exacto, porque si el engobe es grueso, se va a pelar. Claro. Se levanta. Ah, ya. Bueno, Fernando, ha sido un auténtico privilegio haber tenido presencia, tu intervención aquí en este cuarto Festival Internacional de Cultura Cerámica OFIC 2020. Y pues a nombre de todo el equipo de producción y en general, te queremos pues agradecer tu generosidad por compartirnos no solo tu tiempo, sino también parte de tus conocimientos y permitir que desde el festival tengamos la importante labor de mantener tu memoria y ayudarla a difundir en todos los idiomas que el festival trabaje, porque ya está también disponible, pero lo vamos a publicar a partir del 30 de octubre. El video que realizamos contigo ya está traducido al inglés, pero lo vamos a publicar solo a partir del 30 de octubre para no pues, saturar también un poco estos días. Fiorelli también te dice, bellísimo resultado. Acá en el taller brullimos con ágatas. Entonces, claro, nos quedan 2 minutitos para tus palabras de cierre para las personas. En este momento te están viendo 15, 14 personas. Bien, pues nada más lo que me faltó decirles es que aparte de ser una pieza, en este caso decorativa, ha servido mucho el barro bruñido y el barro bandera para conservar el agua fresca. Estas piezas se le conocen también como losa de olor. ¿Por qué losa de olor? Porque a la hora de mojarlo, pues ya se imaginarán el olor que despide, ¿verdad? La tierra mojada, precioso. Y quisiera que el olor les llegara a ustedes. Tristemente, pues no se puede. Pues sí, nada. Estos deficientes sistemas no nos permiten tomar el olor. Exacto. Ojalá y nos estén escuchando los chinos para que lo hagan disponible. Pues nada más agradecer al Consejo Internacional de Educación Cerámica, al Festival Internacional de Cultura Cerámica. Agradecerte mucho, Mayra, la oportunidad que me das de compartir lo que hacemos en Tonalá. Ojalá, y lo diría otra vez, ojalá y que haya más apertura para que más compañeros de Tonalá o de México, incluso del mundo, puedan participar aquí y que nos compartan también lo que ellos pueden hacer con el barro. Muchísimas gracias y estamos a la orden para lo que se ofrezca. Bueno, Fernando, entonces yo sé que sí, que tu ejemplo de participación y de generosidad con tu conocimiento a través del festival, sabiendo que nosotros trabajamos también por la difusión de esa memoria y la conservación en el tiempo también de todo lo que has hecho. Yo sé que tus coterráneos también van a animarse a mostrarnos su trabajo y a permitir que el festival conserve memoria también de su obra en todo México. Bueno, entonces ya con estas palabras damos formal cierre a esta emisión, siendo la 1 de la tarde. Espero que almuerces bien rico, tienes un merecido almuerzo. Si vivieras por aquí cerca te invitaría yo, pero gracias. Será en otra ocasión. Por favor, cuídate mucho y entonces estamos en contacto. Un abrazo. Claro que sí, un abrazo de regreso hasta Bogotá. Chao. Adiós.